¿Listo? Iniciemos. Bueno, pues antes de empezar, voy a hacer una breve presentación de lo que yo he hecho, o lo que hago más bien cotidianamente. Yo trabajo en internet hace como unos 4 años. Yo empecé siendo desarrollador en una compañía, desarrollador de PHP y todo eso. Y después, en un determinado momento, cuando tenía mi empresa, empecé a escuchar sobre diseño centrado en el usuario, no tanto usabilidad. Empecé a leer, y digamos que así entrenándome casi que por mi cuenta, leyendo mucho porque en realidad es muy difícil, empecé a aprender de arquitectura de información y de usabilidad web, hasta que entré a trabajar en esta compañía que es Astrolabio, y allá soy arquitecto de información desde hace 3 años y consultor de experiencia de usuario. Básicamente lo que hago es, un arquitecto de información lo que hace es como planear un sitio. Como cuando uno planea un edificio, que lo ideal sería pues hacer primero uno los planos, las maquetas, etc. Eso mismo hago yo. O sea, ya hoy en día mi labor no va al desarrollo, sino casi siempre como al concepto estructural de un sitio web. Entonces, el viernes vamos a hablar de arquitectura de información, pero me pareció como prudente empezar por este tema de usabilidad. Tiene más sentido. Una de las cosas interesantes que he podido hacer con usabilidad, pues aparte de que he trabajado con varias compañías en este asunto, con ProExport, con Hoteles Dan, soy consultor de una revista que se llama Publicidad y Mercadeo y como que todo el tiempo está esto. También fui coautor de unas directrices que sacó el gobierno colombiano sobre usabilidad. Pues hagan de cuenta un documento como que le dice a todas las entidades del Estado una serie de parámetros y de consejos para que los sitios sean más fáciles de usar. Eso lo escribimos hace como 1 año y medio más o menos, y pues la idea es que ya con la versión nueva del manual de gobierno en línea eso queda aplicado. Entonces hoy también lo vamos a ver así por encima. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de usabilidad. Ahí también les voy a contar un poco qué es la experiencia de usuario, porque en realidad usabilidad es una parte muy pequeña de lo que hace bueno un sitio web. O sea, hay muchas cosas, muchos roles involucrados, y el concepto de experiencia de usuario para mí es mucho más global, y vamos a ver cómo es que la usabilidad juega un papel ahí. Y ya el viernes pues nos concentramos solo en arquitectura de información. Esto me gusta más porque es un poco más práctico. Solamente la primera pregunta que uno se haría es ¿qué es usabilidad? Y pues quería saber si ustedes más o menos han escuchado algo, o sea, quién tiene una idea al respecto. Nada, si es completamente nuevo el término. Es como la manera en que uno navega la página, que sea de manera intuitiva, como le tenga su necesidad de Sí, es como la forma de manejar más fácil una web. ¿Alguien más? Yo lo veo como aquella posibilidad que tendrían los diseñadores y desarrolladores de dejar de pensar por un momento desde el punto de vista del desarrollo y pensar desde el punto de vista del usuario. Sí. Como la cara contraria. Sí, es un muy buen aporte. Pues digamos, uno de los primeros acercamientos que uno tiene de usabilidad es pensar como en amigable. Y pues de hecho, pues para mí, digamos, no me gusta tanto decir que es amigable o no, porque amigable es un concepto muy subjetivo. Y para mí por lo menos la usabilidad no es subjetiva, es muy objetiva, la podemos medir, la podemos identificar. O sea, yo puedo decir que algo es más usable que otra cosa. Entonces es bueno eso, porque digamos a veces la tendencia que hay entre muchos diseñadores es acercarse por encima al concepto y creer que se trata de algo amigable, pero desde un punto de vista subjetivo, y no. Aquí vamos a ver que hay forma de medirlo y demás. La usabilidad en realidad es un atributo asociado a la facilidad de uso. O sea, algo es usable o no es usable. Y también puedo establecer comparaciones. O sea, una propuesta de diseño puede ser más usable que otra. Entonces, para que lo tengan siempre en cuenta, es más un atributo. Lo que mencionaba él ahorita respecto, digamos, a pensar un poco en el usuario, pues ya está más asociado a la metodología que yo siga para lograr que algo sea usable. Pero es bueno saber que en realidad es un atributo. O sea, yo trabajo, utilizo una cierta metodología y espero que al final el resultado sea tener un producto que sea usable. De hecho, es tan formal la usabilidad que esta norma ISO, que es del 98, ya la definía. O sea, es el grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para lograr sus propósitos con estas 3 palabras que son clave: eficacia, eficiencia y satisfacción. Esos son los 3 atributos que me van a permitir medir la usabilidad. Es bueno también que sepan que la usabilidad no se refiere solamente a sitios web. Las personas que primero escribieron sobre usabilidad eran diseñadores industriales que analizaban mucho como los objetos cotidianos. Por ejemplo, un problema de usabilidad típico de un objeto cotidiano son las estufas. No sé si se han dado cuenta que pues siempre está como
cada fogón y las perillas que digamos accionarían cada uno. Pues normalmente los diseños son de este estilo, ¿no? Y difícilmente uno puede hacerse una idea sin ver el dibujito que les pongan acá de cuál perilla corresponde a cuál fogón. Es un problema de usabilidad en el diseño industrial. Y por eso es que ellos empezaron a aplicarlo ahí. Digamos que las compañías como Apple, por ejemplo, cuando diseñan un dispositivo hacen estudios de usabilidad, de ergonomía, de una cantidad de cosas. Es chévere saber que es un concepto muy general. Pero por supuesto aquí nos vamos a referir más que todo a web y a productos digitales. Alrededor del concepto pues hay como muchas personas, distintos pues, profesionales que han venido trabajando en eso. Por ejemplo, cada quien le va añadiendo como su toque, como su enfoque a la descripción de usabilidad, y por eso aquí quise poner como varias definiciones. Entonces, por ejemplo, me gusta que Miguel Bevan, que es un investigador en una universidad en Estados Unidos, que creo que es Stanford, le añade al final esto. Digamos, el producto va a tener cierta facilidad de uso, pero para una clase particular de usuarios. Eso es bueno porque, digamos, está mal uno tomar una actitud prejuiciosa y decir algo es usable o no es usable sin conocer primero el usuario al que está destinado. O sea que la usabilidad es un atributo que depende del contexto, no es universal. O sea, universalmente yo no puedo decir que algo es usable o no hasta que primero entienda el usuario al que va dirigido, cuáles son las tareas de ese usuario, y ya en un contexto particular es usable o no es usable. Y no tiene nada que ver, por ejemplo, con tecnología, no tiene que ver con que si yo lo hago en Flash y no lo hago en Flash. O sea, por ejemplo, un sitio en Flash puede ser perfectamente usable si está bien enfocado hacia el público objetivo para el que está dirigido. Entonces es bueno como que tengamos en cuenta que depende del contexto. Esto también es otra característica importante. Digamos, Jenny Fries añade a la definición estándar de usabilidad el hecho de la capacidad de aprendizaje y la facilidad de recordación. Es un atributo también importante. Uno esperaría que si algo es usable, yo casi que ni requiera de un manual para aprenderlo a usar, sino que simplemente me enfrente a eso e intuitivamente yo ya más o menos sepa como por dónde proceder. De hecho, yo creería que la mayoría de nosotros, si cogemos un control remoto de un televisor, así no lo conozcamos, ya tenemos ciertos patrones respecto a, por ejemplo, dónde está el botón de encendido, todo eso, que nos facilitan de alguna forma el contacto con esas tecnologías. Entonces uno esperaría eso, que fuera fácil de aprender y que aparte fuera pensado para una facilidad en la recordación. Este personaje que es Jakob Nielsen, si ustedes después empiezan a profundizar en el tema de usabilidad, esta es como la persona más reconocida en el tema de usabilidad. Generalmente la más reconocida y la más criticada también porque su enfoque siempre ha sido como muy formal y muy estricto. Él tiene una consultora que realiza investigaciones, digamos a nivel como muy macro, con 200 usuarios, 300 usuarios, y escriben lo que más adelante vamos a ver que son directrices de usabilidad. O sea, consejos que en general, como ellos prueban con tantos usuarios, se supone que funcionan en la mayoría de contextos, o sea, como un intento por universalizar la usabilidad. Pero por eso mismo lo critican, porque ha dicho cosas como que, no sé, Flash es 99% mal, o cosas así, es muy rígido en la columna que escribe cada 15 días que se llama Letterboxd. Pero a mí me gusta porque de alguna forma uno lee un libro de Nielsen y tiene otra forma de hablar de usabilidad. O sea, a veces que la gente se acerca al concepto así muy por encima, pero cuando uno empieza a leer libros de Nielsen ya tiene un enfoque formal, basado en investigación, basado en cifras, basado en una cantidad de cosas. Eso a mí me parece que también es bastante importante. Y está este otro personaje que se llama Steve Krug, que escribió un libro, es como el libro más vendido sobre usabilidad, que se llama No me hagas pensar, de ese es 2015, y básicamente él logró hacer un acercamiento de la usabilidad para que todo el mundo lo entendiera. O sea, es un libro que, si ustedes lo ven, no son más de unas 80 páginas, de hecho tiene ilustraciones, todo eso, y es el tipo de libro que uno le regalaría, no sé, al director de tecnología para que entienda un poquito de usabilidad sin entrar a fondo a entender cómo se hace y demás. Entonces, si se fijan en cómo lo define él, es una definición muy sencilla. Dice, significa simplemente estar seguro de que algo funciona bien, es decir, que una persona con habilidades promedio puede usarlo para el propósito para el que fue diseñado. Y el enfoque de él desarrolló una metodología de pruebas que se llama pruebas de guerrilla, en donde el enfoque de él es súper práctico y dice, bueno, es mejor probar con un usuario, o sea, 100% mejor que no probar con ninguno. Entonces, si tengo un amigo que puede usar la aplicación y me ayuda a encontrar errores, funciona. Entonces, él tiene un enfoque muy así, muy de guerrilla, o sea, como muy de comenzar a trabajar rápido sobre el tema. En resumen, lo que hemos dicho hasta ahora es que la usabilidad se puede medir y está sujeta a varios atributos. Los más importantes son estos tres: la efectividad, la eficiencia y la satisfacción.
La efectividad lo que significa, esa es fácil de medir porque en realidad es funciona o no funciona. El usuario pudo hacer la tarea o no pudo hacer la tarea. Por ejemplo, medir la efectividad de un sitio de comercio electrónico es simplemente saber si el usuario finalmente compró o no compró. Entonces ese es un patrón bastante sencillo de medir. La eficiencia ya me habla un poco del cómo, o sea, del proceso que siguió esa persona para lograr su objetivo. Entonces si le tardó mucho tiempo, algunos software especializados le permiten a uno medir, por ejemplo, todos los movimientos que ha tenido el cursor, y eso se mide como en centímetros cuadrados y lo llaman esfuerzos cinéticos, que tuve que invertir mucho esfuerzo en mover la mano para llegar a hacer la tarea. Y casi siempre está muy asociada al tiempo. Entonces uno cuando hace pruebas y quiere medir eficiencia en una plataforma, casi siempre mira cuánto se demoraron en promedio los usuarios para hacer una tarea. Y la satisfacción es quizá el único atributo que no es tan cuantificable, porque generalmente nos toca recurrir a encuestas y es casi que preguntarle al usuario, digamos, su experiencia y su satisfacción después de haber terminado el proceso. Es muy complicado porque la gente suele ser muy indulgente, o sea, por lo menos yo he hecho pruebas y a pesar de que las plataformas son horribles, a pesar de que ellos no pudieron hacer nada, no le dice como califíquela de 1 a 7 y dicen 6 o 5, que la gente no tiende a ser objetiva en ese sentido. Entonces la satisfacción, casi que uno cuando va a diseñar una encuesta de satisfacción, toca estudiar mucho en cómo hacer las preguntas adecuadas también para que la persona no sienta que lo está calificando a uno y le aporte más respecto a si fue satisfactorio o no. Entonces uno, por ejemplo, haría preguntas tipo, ¿usted le recomendaría a alguien que comprara un producto en este sitio? Entonces ya me estoy acercando por otro lado y trato de que la persona me dé información. Aparte pues hay estos atributos, ¿no? La utilidad, que se refiere a que realmente eso satisfaga una necesidad real de las personas. Porque a veces puede que, por ejemplo, el sitio sí sirva para comprar, pero la gente no quiere comprar, solo quiere ver. Entonces esto se refiere como a haber identificado bien el objetivo. La facilidad de aprendizaje, que se pueda recordar, el grado de propensión al error, o sea, siempre cuando yo estoy diseñando un sistema tengo que pensar que los errores pueden ocurrir y en cómo le va a proporcionar a la persona la posibilidad de que después de que suceda un error, por ejemplo una página no encontrada, lo ideal es que esa página no encontrada, en lugar de convertirse en una frustración, va a ser un camino para salir de ahí. Entonces, por ejemplo, llega a la página y yo le digo, oiga, parece que esta página no la encontramos, pero seguramente usted puede realizar una búsqueda en este cajón para encontrarla, o de pronto le convenga ver el mapa de sitio. Y si estoy hablando, digamos, en un sitio de comercio electrónico, pues eso sí que se puede aprovechar, ¿no? Porque si se genera un enlace por allá roto y alguien llegó a una página no encontrada, yo le digo, oiga, la página que está buscando no la encontramos, pero mira, hay estas últimas promociones. Entonces siempre hay formas como de tomar los errores y voltearlos a favor de una buena experiencia de usuario. Flickr es muy experto en eso, o sea, Flickr tiene una muy buena experiencia de usuario. Generalmente cuando hay errores, tratan de usar un lenguaje como muy amable para indicarlo y también para indicar una solución. Y una época en donde la plataforma se cayó completamente y lo que ellos le dijeron a la gente fue como tomen la fotografía más creativa con estos dos círculos, uno azul y uno rojo, y cuando Flickr otra vez esté arriba, el que tenga la mejor fotografía le vamos a dar una cuenta pro o algo así. Siempre hay formas de, voltear eso a favor. Pero y les digo, o sea, es bueno que sepan que la usabilidad no es universal. Entonces tampoco coman cuento de alguien que llegue y mire el sitio por encima y les diga, uy no, a mí me parece que eso como que no es tan usable. Porque si hay atributos que uno podría pensar que son universales, pero en realidad un consultor de usabilidad responsable siempre tiene que intentar primero conocer el usuario para el que está destinada la aplicación. Y aparte pues saber que la usabilidad y la utilidad no son lo mismo, ¿no? O sea, lo que les decía, la utilidad se refiere a que realmente cumpla el propósito que el usuario espera. Y eso casi que es más un enfoque estratégico. Antes de hacer la plataforma, yo me pongo a pensar en qué es lo que la gente necesita y trato de sacar algo que sea útil. Entonces son diferentes, pero por supuesto están estrechamente relacionados. O sea, nada me sirve hacer algo muy fácil de usar que la gente en realidad no quiere usar porque no lo necesita, algo así. Aparte, es bueno uno pararse en un contexto mucho más global, o sea, saber que la usabilidad no es algo tan importante. Digamos, es importante, pero no es lo único, más bien. Hace unos años, yo creo que en usabilidad en Colombia se habla por ahí desde el 2005 más o menos, como que todo se enfocó hacia usabilidad. Entonces, en esa época todo el mundo quería que todo fuera usable, bueno, por lo menos en un círculo muy reducido de profesionales. Eso fue una época que se vivió también en los países de afuera, pero que ellos la superaron muy rápido y sobrepusieron este concepto de experiencia de usuario.
porque de hecho que sea solo usable no sirve, ¿no? O sea, hay muchas más cosas que hacen bueno una plataforma, un sitio web, y por ejemplo, esta forma en la que lo plantea Peter Morbid, que es un arquitecto de información, me gusta mucho, porque él dice que la experiencia de usuario se compone de muchas facetas que se entrelazan y que trabajan juntas. Entonces yo no me tengo que preocupar solo porque mi aplicación sea usable, sino que tengo que asegurarme de que sea útil, de que sea deseable. Aquí entra mucho la parte de diseño gráfico, la parte de copy, la parte de escritura, que sea accesible, o sea que ahí es donde por ejemplo Flash puede no ser una muy buena opción, porque eventualmente alguien que tenga un dispositivo, no sé, un iPad o un iPhone no podría acceder a un sitio en Flash. Entonces ahí está como penando esta parte. Creíble, que está relacionado pues como también mucho con la parte de contenido. Encontrable, que hoy en día pues toma más relevancia porque todos usamos Google para empezar nuestra navegación. Y realmente algo que no se puede encontrar, no importa que sea usable o no, es como si no existiera. Y finalmente valioso, o sea, todo esto articulado me genera realmente un valor agregado para el usuario. Entonces es bueno saber uno que la usabilidad es importante, o sea, que juega un papel acá, pero entender también que yo tengo que trabajar en conjunto en muchas otras facetas. Y ahí que por eso, yo de hecho para las directrices de usabilidad hicimos un cuadro donde a partir de esto sacábamos unos roles, porque cada persona del equipo tiene unas responsabilidades muy concretas en estas facetas. Pero les digo, uno se pone a pensar, bueno, el diseñador ¿cómo va acá? Pues el diseñador me ayuda a que el producto sea, por ejemplo, muy deseable y probablemente muy creíble también. El que escribe los contenidos, ¿a qué me ayuda? A que sea deseable, a que sea creíble, eventualmente si escribe bien a que sea encontrable, porque si eso está acorde a una estrategia de posicionamiento en buscadores me van a encontrar. El desarrollador donde trabaja, pues en esta parte de la usabilidad, en esta parte de la accesibilidad. O sea, todos los roles que están en un equipo aportan a estas facetas. Entonces me parece un enfoque muy interesante. Y aparte, para no quedarme como en esto, este panel es del 2004. Lo que pasa es que es difícil porque en realidad en este sentido estamos muy retrasados en Colombia. Y ahorita todavía estamos viendo una etapa muy tardía de lo que es interpretar esto. Y digamos, para mí lo que hoy está pasando respecto a la usabilidad es esto. Es un enfoque que va mucho más allá de eso y que llaman diseñar para las emociones o diseño emocional. En el sentido de que ellos ya entendieron que la usabilidad debe dejar de ser vista como un valor agregado para pasar a ser visto como lo mínimo que debería cumplir cualquier sistema. Nosotros aquí en Colombia todavía estamos en la etapa en que la usabilidad es un valor agregado, pero por ejemplo en Estados Unidos y sobre todo en esos nuevos productos que están sacando, la usabilidad se da por hecho, o sea, es inconcebible que la plataforma no sea usable y empiezan a trabajar en capas mucho más interesantes como el hecho de hacer que sea placentero para el usuario. Entonces Flickr no solo funciona, sino que Flickr intenta desarrollar una personalidad y hacer que la gente se sienta bien usando el producto. Y es lo mismo, o sea, el mismo enfoque que tienen distintos productos que uno puede encontrar en internet, ¿no? Casi que, yo no sé si se dan cuenta, pero por ejemplo todo lo que ha surgido con el rediseño de Google, casi que le ayuda a formarse una personalidad de qué es lo que es Google, y uno casi que puede pensar en una persona detrás de eso. Realmente la gente que hablaba de usabilidad, que vienen de una disciplina que es la interacción persona-ordenador, han creído que toca evolucionar tanto los productos digitales que nosotros sintamos que estamos dialogando con otra persona y no con una máquina, o sea que la experiencia sea como un poco más humana. Entonces se los menciono simplemente para que también sepan que en realidad esto es lo que está pasando ahorita. O sea, lo que está pasando ahorita es que la gente intuye que funcional, confiable y usable debe ser lo mínimo que cumpla cualquier plataforma y que ahí hay un reto extra que es tratar yo de convertirme en esto, o sea, de ser memorable, de proporcionar una experiencia placentera. Son más cosas pues las que están ahí. Bueno, eso es importante, o sea, ¿cuáles son los beneficios de la usabilidad? ¿Cómo justifico yo una inversión en usabilidad, por ejemplo, en una empresa? Y el beneficio de la usabilidad es usuarios más satisfechos. Y eso suena como, oiga, no más eso, simplemente usuarios satisfechos. Pronto a un cliente no le sonaría mucho, sobre todo en la industria. Pero también la usabilidad me ayuda a reducir costos. Me ayuda a reducir costos de producción porque cuando yo aplico una metodología pensando en los usuarios, puedo detectar errores temprano y eso me ayuda a ahorrar costos de producción. De soporte y mantenimiento también, o sea, imagínense si el sitio web de Avianca funcionara tan perfecto que nadie tuviera que estar llamando al call center a decir que no encuentra los tiquetes. Una reducción de costos con soporte y mantenimiento.
Reducción de costos de uso. Ahora imagínense la plataforma que utilizan las personas de un call center, no sé, supongamos el contact center de Telefónica. Entonces tienen un sistema en el que buscan, no sé, distintos problemas que puede tener uno. Si el sistema fuera más fácil de usar, en teoría lo harían en menos tiempo. Esa reducción de tiempo en cada tarea también implica unos ahorros en el costo de uso. Y reduce costos de aprendizaje, ¿no? Si uno hace una plataforma fácil de usar, pues tiene que invertir menos en capacitación, ese tipo de cosas. Entonces es bueno saber que también, aparte digamos de un beneficio como en el sentido estricto como de tratar de hacer las cosas mejor para los demás, también hay unos beneficios económicos muy concretos. Y hay estudios de esto, o sea, si ustedes buscan ROI, retorno de la inversión en usabilidad, hay estudios muy concretos donde dicen, mire, una inversión en usabilidad que inicialmente era de tanto, al final permitía ahorros del 30% en esto, por ejemplo, en mantenimiento. O sea, hay estudios bien concretos al respecto. Y esto, aunque tiene un enfoque muy comercial, de pronto aquí no aplica tanto, pero generalmente usuarios más satisfechos implica un aumento en las ventas, porque un usuario satisfecho suele recomendar el sitio a otra persona, la plataforma a otra persona. Entonces, bueno, y acá también, aquí aplica, por supuesto. ¿Cómo conseguir sitios web usables? O sea, ya sabemos que hay algo que es un atributo que es usabilidad, ya sabemos que se puede medir. ¿Cómo lo consigo? ¿Cuál es la metodología que debería aplicar? Una metodología muy difundida que es el diseño centrado en el usuario, que básicamente la primera parte clave de esto es que el usuario está en el centro de todas las decisiones de diseño. Entonces cualquier cosa que yo vaya a decidir, primero me pongo un momento en el papel del usuario e intento pensar de qué forma lo va a beneficiar. Pero aparte ya en concreto tiene un carácter como iterativo y está descrito por una serie de fases. Entonces yo primero planeo, investigo con usuarios, diseño, adapto, que es como desarrollar, mido o testeo y vuelvo otra vez a seguir haciendo investigación, diseñar, adaptar, y eso es como lo que uno debería hacer siempre. Casi que un producto digital sobre todo nunca está completamente evolucionado, sino que yo cada tanto tiempo debería estar haciendo pruebas con usuario, seguirlo mejorando, seguir planeando. Realmente en la metodología de diseño centrado en el usuario no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver el viernes, pero lo importante es que ustedes sepan que básicamente son estas fases, o sea que uno primero se pone a pensar el producto antes de empezar a codificarlo, antes siquiera de escribir la primera línea de código, y eso ya hace una diferencia grande en la forma de trabajar, sobre todo porque nosotros tenemos una tendencia muy de rápido ir y hacer un diseño, rápido ir y picar código y después los cambios son más costosos. En realidad lo que yo tengo que hacer es esto, planear, diseñar, evaluar y medir. Eso es básicamente lo que uno debería hacer en el flujo. Como les decía, es importante recordar aquí que la usabilidad está sujeta a estos tres atributos, ¿no? Efectividad, eficiencia y satisfacción. Y también saber que depende mucho del contexto. Para que profundicemos un poco en a qué me refiero con contexto. Por un lado están los usuarios, que es digamos como lo que uno esperaría, el público al que se está dirigiendo, pero contexto también implica comprender los objetivos. Esto está muy relacionado con la compañía. O sea, en este contexto, por ejemplo, que es la universidad, hay unos objetivos, bueno, ya sean comerciales o de conseguir más estudiantes, lo que sea, que yo también tengo que entender porque hacen parte del contexto. Entonces el contexto es saber cómo articular correctamente esas dos cosas. O sea, saber articular por un lado lo que los usuarios esperan y necesitan, y también entender que yo trabajo generalmente para una compañía o organización que quiere conseguir algo. Yo, a lo largo de mi experiencia, he identificado dos caminos para abordar eso, o sea, para planear, diseñar, evaluar, medir. El primero en el que yo me enfoqué cuando recién empecé en este tema es el que vamos a ver al final, y ya les cuento por qué. Pero básicamente están dos: pruebas con usuarios y directrices heurísticas. En pruebas con usuarios, pues es evidente, me voy directo a preguntarle a la gente cómo está el producto. Y en esta parte de directrices y heurísticas me baso como en unos estándares generalmente aceptados de usabilidad e intento sacar un producto usable. Yo personalmente cuando empecé me enfoqué mucho en esta parte, en entender digamos como las directrices en general, en leer muchos libros de Nielsen, todo eso, porque eso le ayuda a uno a formarse un vocabulario y una forma, o sea, una metodología detrás de cómo se obtienen esas directrices. Es un enfoque muy formal,
que a veces pues no es el enfoque más adecuado, por ejemplo, para un proyecto pequeño, o no es de pronto el enfoque que yo debería poner a un desarrollador que sé que nunca va a ser consultor de usabilidad, sino que solo quiere tener un acercamiento muy legal al concepto. Pero es bueno conocerlo y por eso vamos a analizar primero este camino 1. Directrices y heurísticas. Como les decía, no es un atributo universal la usabilidad, depende siempre del contexto. Pero hay gente que hace investigaciones a gran escala. Hay también otra cosa que se llaman estándares de facto. Por ejemplo, un estándar de facto es que nosotros tendemos a buscar, más bien, a tratar de encontrar el buscador de un sitio siempre en la parte superior derecha. O sea, se ha vuelto un patrón y se vuelve un estándar de facto porque es como que todos los sitios empezaron a hacerlo así y es un comportamiento al que ya uno como usuario se habitúa y generalmente se acepta que es como la ubicación más adecuada. O por ejemplo, otro estándar de facto es que el logotipo del sitio siempre sea un enlace a la página principal y esté ubicado en la parte superior izquierda. Eso también ya es un estándar de facto. Entonces hay gente que se encarga como de documentar esos estándares de facto para que uno no tenga que reinventarse siempre las cosas. Había como una tendencia típica hace yo creo que unos 6 años de cuando se hacían diseños en Flash. Habían personas que incluso se ponían a diseñar componentes de la misma interfaz, o sea, diseñaban sus propias barras de desplazamiento, diseñaban sus propios botones, y todo eso, digamos, lo que hace es perder el poder que hay detrás de los estándares de facto. O sea, hay cosas que ya sabemos que funcionan, hay patrones que ya sabemos, no sé, una persona ya sabe cómo identificar un botón, ya sabe cómo funciona el scroll, ya sabe cómo utilizar, por ejemplo, el botón atrás, todo eso. Y aún así habían personas que sacaban diseños en los que todo el marco del navegador desaparecía y solo quedaba la ventana suelta y después rediseñaban su propio botón atrás, una cantidad de cosas que no van. Lo importante es esto, saber que aunque la usabilidad dependa del contexto, sí hay cositas que son como universales y que esas cosas están documentadas. Ahí surge el primer método de evaluación de usabilidad que se llama la evaluación heurística. Y es un método en el cual un experto, basado en unos estándares de facto, evalúa una plataforma. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque? Es súper económico. Si yo lo comparo con irme y reunir, digamos, 10 usuarios, grabar las sesiones, después analizar todos los resultados, cuando posiblemente yo pueda encontrar errores que son muy evidentes sin necesidad de sentar un usuario ahí. O sea, por ejemplo, un consultor de usabilidad podría sentarse frente a la plataforma y sin necesidad de que un usuario esté ahí detectar, por ejemplo, enlaces rotos, detectar, por ejemplo, problemas por la escogencia de los colores a la hora de usar los enlaces, detectar un problema como que el buscador del sitio no funcione. O sea, ese tipo de cosas las podría hacer una persona dentro del equipo haciendo una evaluación heurística y es mucho más rápido que ponerme a sentar los usuarios ahí y sobre todo no desperdicio a mis usuarios para detectar cosas tan evidentes. Entonces digamos que este análisis me ayuda a encontrar errores de usabilidad que están muy en la superficie. Para hacer un análisis heurístico hay una serie como de conceptos. Lo primero que yo debo hacer es escoger bien lo que se llaman los principios heurísticos. O sea, esas directrices, esos estándares en los que me voy a basar para evaluar la plataforma. Ahorita hay muchos, o sea, casi todos los gobiernos tienen directrices de usabilidad. Entonces yo puedo ir y coger un marco de trabajo de esos, ver esas directrices y decir, oiga, voy a aplicar esta evaluación a mi sitio web. También hay en la industria hay personas que han hecho directrices. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama User Focus que tiene una hojita de Excel con 247 directrices de usabilidad. Entonces uno califica como de 0 a 5 si cumple o no cumple. Entonces dice ese tipo de cosas. ¿El buscador funciona? Sí. ¿El buscador está ubicado en la parte superior derecha? Sí. Digamos, las páginas, los rótulos de los menús son coherentes con la sección a la cual va a ser llevado el usuario. Sí. Es como voy a hacer una evaluación basada pues como en esos principios. Aparte, a medida que yo evalúe, tengo que tener en cuenta el impacto que eso tiene en la experiencia de usuario en total, porque digamos hay errores de usabilidad que si bien uno podría corregir, de repente no son tan graves. O sea, el asunto, por ejemplo, de tener una ruta de migas. Yo estoy en una página y en la parte superior me dice dónde estoy. Entonces, no tenerla pues es una falla, o sea, valdría la pena tenerla, pero también no es algo que afecte tan críticamente el sitio como por ejemplo un enlace de menú que está mal titulado, o sea que tiene un título
que no comunica claramente la sección. Entonces, a medida que yo voy evaluando, también tengo que entender que hay directrices que afectan más y otras que afectan menos. Es bueno que esa evaluación generalmente la realice más de un experto, pues porque pueden encontrar muchos más errores y además pueden llegar a consensos ahí sobre, no sé, de pronto un pequeño desfase de alguno de los evaluadores o algún concepto, porque hay cosas que podrían llegar a ser subjetivas. O sea, fíjense que